En las montañas áridas del interior de México, donde la tierra se abre en grietas profundas y el sol parece no tener compasión, vivía un campesino al que nadie prestaba atención. Su nombre se había convertido en un susurro de burla, un recordatorio de lo que significa fracasar en un lugar donde solo los fuertes y prósperos eran respetados. Era un hombre mayor, de rostro curtido por el tiempo y las jornadas de trabajo bajo el sol, que apenas lograba sobrevivir cultivando unas pocas mazorcas de maíz y frijoles que la tierra seca todavía le permitía. Los niños del pueblo lo señalaban, las mujeres lo miraban con lástima y los hombres lo despreciaban abiertamente. Lo llamaban el inútil, el loco de la montaña, como si su pobreza fuese culpa de su propia incapacidad. Sin embargo, lo que nadie sabía era que ese hombre, silencioso y rechazado, guardaba dentro de sí una fuerza inesperada, la convicción de que aún tenía algo por descubrir, algo que ni siquiera los más poderosos podrían imaginar. Era un hombre acostumbrado al silencio. Sus días pasaban entre caminar descalzo por senderos pedregosos, cargar agua en cántaros viejos y trabajar con herramientas oxidadas que apenas cortaban la tierra. Pero había algo en su mirada, una chispa que se encendía cuando hablaba con su hijo pequeño. A diferencia del resto del pueblo, ese niño sí creía en él. Lo miraba con orgullo y le repetía: «Papá, algún día tú serás quien nos salve». Los años de hambre y sequía habían golpeado fuerte al pueblo. Los ríos que antes cruzaban la región se habían secado, los animales morían lentamente, y las familias sobrevivían de la caridad o de lo poco que lograban vender en los mercados lejanos. Era un tiempo de desesperanza, donde cada día parecía un castigo más que una bendición. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, comenzaba a gestarse un destino inesperado. Una noche, mientras la luna iluminaba tenuemente las montañas, el campesino tuvo un sueño extraño. En él veía un túnel profundo, una cueva iluminada por destellos dorados. Al despertar, no supo distinguir si era un mensaje divino o una fantasía provocada por el hambre. Pero aquel sueño no lo abandonaría jamás. El campesino había nacido en ese mismo pueblo, y desde joven había sido visto como alguien sin futuro. Mientras otros hombres se unían a la minería o partían hacia la ciudad en busca de fortuna, él se había quedado en las tierras de sus antepasados. No porque no quisiera prosperar, sino porque nunca tuvo los recursos para hacerlo. Su vida fue marcada por la escasez. Nunca pudo estudiar, nunca tuvo herramientas nuevas, y cada oportunidad parecía escaparse de sus manos. Las burlas comenzaron temprano. Los vecinos lo acusaban de vago porque sus cosechas nunca eran abundantes. No comprendían que él luchaba con tierras casi muertas, agotadas por generaciones de explotación sin descanso. Los jóvenes del pueblo lo usaban como ejemplo de lo que no debía ser en la vida. Incluso los líderes de la comunidad lo miraban con desprecio. La única voz que lo defendía era la de su hijo. Aquel niño, de apenas 10 años, lo acompañaba a los campos cada mañana. Aunque sus pies se llenaban de heridas y su ropa estaba siempre rota, nunca dejaba de sonreírle. Para él, su padre no era un fracasado, sino un guerrero silencioso que seguía luchando contra la miseria. Este rechazo constante lo empujó a vivir en soledad. Su choza estaba en las afueras del pueblo, cerca de las montañas. Ahí pasaba las tardes observando el horizonte como si buscara respuestas en el vaivén del viento. En esos momentos, pensaba en lo injusta que era la vida. Hombres poderosos que acumulaban riquezas mientras su gente moría de hambre. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel hombre, al que llamaban inútil, sería quien cambiaría para siempre la historia del pueblo. El desprecio sería reemplazado por asombro y la burla por gratitud. Las noches en la choza del campesino eran silenciosas, interrumpidas solo por el canto lejano de los grillos y el crujir del viento entre las montañas. Pero una de esas noches, algo distinto sucedió. Mientras dormía, sintió como si su alma hubiera sido arrastrada hacia las profundidades de la tierra. En el sueño, caminaba por un túnel oscuro, frío, húmedo, donde el eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo extraño. No era miedo lo que sentía, sino una atracción irresistible.
De pronto, la oscuridad se rompió con destellos dorados que iluminaban las paredes de la cueva. Rocas brillantes, como si estuvieran hechas de fuego sólido, aparecían ante sus ojos. Al tocar una de ellas, sintió un calor vibrante recorrerle la piel. En ese instante, una voz le susurró: «Lo que buscas no está en la superficie. La riqueza verdadera se esconde bajo los pies de los olvidados». Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor. No era un sueño cualquiera. Lo sintió como una revelación, como si la tierra misma le hablara. Al principio dudó, pensando que el hambre y el cansancio le habían jugado una mala pasada. Pero el sueño se repetía, noche tras noche, con más claridad, como si alguien insistiera en mostrarle un camino. El campesino comenzó a obsesionarse. Cada día, después de trabajar sus campos estériles, caminaba por las laderas de las montañas tratando de reconocer el lugar que había visto en sus sueños. Los vecinos lo veían vagar y lo acusaban de loco. «Mírenlo, ni siquiera trabaja ya, se cree explorador de tesoros». Las risas lo seguían a donde iba, pero él no se detenía. Su hijo, sin embargo, lo acompañaba en silencio. Creía en su padre más que nadie, y aunque no comprendía del todo lo que buscaban, sabía que había algo en sus ojos distinto. No era desesperación, sino esperanza. Y eso, en un pueblo condenado por la sequía y la miseria, ya era un milagro en sí mismo. Con el paso de los días, empezó a notar grietas extrañas en las rocas, entradas pequeñas que parecían respiraderos ocultos de la montaña. Algo en su interior le decía que debía seguir explorando. La revelación estaba cerca. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las montañas, el campesino decidió adentrarse en una de esas grietas que había encontrado. No era más que una abertura entre rocas, lo suficientemente grande para que un hombre delgado pudiera deslizarse dentro. Su hijo lo miraba con nerviosismo, pero él le aseguró que volvería pronto. Al entrar, la oscuridad lo envolvió por completo. Apenas podía ver, y con una lámpara vieja comenzó a iluminar el camino. El aire era húmedo, distinto al calor seco del exterior. Cada paso lo llevaba más profundo, como si la montaña lo estuviera tragando lentamente. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo del agua en las paredes. De repente, el pasaje se abrió hacia una cámara amplia. Allí, la luz de su lámpara reveló algo que lo dejó sin aliento. En las paredes, incrustados como cicatrices brillantes, había minerales relucientes, vetas doradas que reflejaban un brillo casi real. No podía creerlo. Era como el sueño que lo había perseguido por semanas. Estaba frente a una mina oculta. Se arrodilló, tomó un fragmento y lo sostuvo frente a la luz. Su corazón temblaba. No sabía si era oro puro o algún mineral desconocido, pero sabía con certeza que lo que había encontrado no era común. Era algo valioso, algo que podría cambiarlo todo. Una mezcla de miedo y esperanza se apoderó de él. ¿Qué pasaría si los demás descubrían este lugar? ¿Se lo arrebatarían, como siempre habían hecho con los pobres? Volvió corriendo hacia la salida, con las manos manchadas de polvo brillante. Su hijo lo esperaba, y cuando le mostró el fragmento, los ojos del niño se iluminaron. «¡Papá! ¡Lo encontraste! ¡Tú lo encontraste!». En ese instante comprendió que ese hallazgo no era solo suyo, sino un destino que debía compartir con su gente, aunque ello implicara riesgos. El descubrimiento fue un secreto por algunos días. Solo él y su hijo sabían de la mina, pero un secreto tan grande era difícil de ocultar por mucho tiempo. Pronto, el rumor comenzaría a extenderse como fuego entre la hierba seca, y nada volvería a ser igual en aquel pueblo olvidado. Durante algunos días, el campesino intentó guardar el secreto. Sabía que, en un pueblo pequeño donde todos se conocían, la noticia de un hallazgo así podía traer tanto esperanza como desgracia. Solo su hijo lo acompañaba en aquel misterio, y juntos regresaban en secreto a la cueva para observar las paredes brillantes.
El campesino pasaba horas acariciando las rocas, intentando entender si aquello era oro, cobre o alguna riqueza desconocida. Pero el silencio no duraría. Una tarde, mientras salía del túnel con polvo dorado en sus ropas, un vecino curioso lo observó desde lejos. No le dio importancia al principio, pero los rumores en pueblos pequeños crecen rápido como incendio en campo seco. Al día siguiente, las preguntas comenzaron. ¿Dónde andas metido? ¿Qué escondes en esas montañas? ¿Por qué tu ropa brilla como si hubieras tocado el fuego? El campesino intentaba negarlo, pero su nerviosismo lo delataba, y pronto los más viejos del pueblo comenzaron a murmurar historias de minas ocultas, de tesoros enterrados por los antepasados indígenas, de secretos que la tierra solo revelaba a los desesperados. Lo que había sido un secreto entre padre e hijo comenzó a convertirse en un rumor imparable. La chispa del rumor encendió una hoguera de codicia. Algunos vecinos, antes indiferentes al campesino, comenzaron a seguirlo en secreto. Querían descubrir qué escondía. Otros, burlones, lo señalaban diciendo, «¡Ah, se ha vuelto loco, buscando riquezas que no existen!». Pero al mismo tiempo, sus risas escondían una duda. ¿Y si era cierto? ¿Y si realmente había encontrado algo? El campesino empezó a sentir el peso de la desconfianza. Sus noches ya no eran tranquilas. Escuchaba pasos cerca de su choza, miradas sospechosas y hasta voces que decían que lo denunciarían a las autoridades si escondía algo que debía pertenecer a todos. La tensión en el aire crecía, y lo que alguna vez fue una esperanza personal comenzaba a transformarse en una tormenta colectiva. La mina ya no era un secreto. Era una sombra que se extendía sobre toda la aldea, y pronto el pueblo entero viviría pendiente de lo que había en las entrañas de la montaña. El rumor no tardó en encender la ambición de los más poderosos del pueblo. Un cacique local, dueño de la mayor parte de las tierras fértiles, fue uno de los primeros en enterarse. Su interés no era la esperanza colectiva, sino el control. Si había riqueza, debía ser suya. Y no estaba dispuesto a permitir que un campesino pobre, al que siempre habían despreciado, se convirtiera en el centro de atención. Una mañana, el cacique visitó al campesino en su choza. Llevaba consigo 2 hombres armados, y con voz fría le dijo, «He escuchado cosas sobre ti. No quiero problemas en mi pueblo. Si encontraste algo, entrégamelo. Yo sabré qué hacer con ello». El campesino, temblando, negó haber hallado nada, pero en sus ojos había un brillo que lo traicionó. El cacique lo miró fijamente y sonrió con desprecio. «No importa, pronto sabré la verdad». Ese mismo día, varios jóvenes comenzaron a escarbar por las montañas, tratando de encontrar la entrada del túnel. La ambición se había apoderado de ellos. Algunos soñaban con hacerse ricos, otros con abandonar el pueblo, y unos pocos decían que, si de verdad había riqueza, debía ser compartida por todos. El aire del pueblo se llenó de tensión, discusiones y sospechas. Mientras tanto, el campesino comprendía que su descubrimiento no solo traía esperanza, sino también peligro. El oro, o lo que fuera aquel mineral brillante, era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Recordaba las palabras de su sueño. La riqueza verdadera se esconde bajo los pies de los olvidados. Pero ahora temía que esa riqueza acabara destruyendo todo lo que había querido proteger. Su hijo, viendo la preocupación de su padre, le pidió que compartieran el secreto con el pueblo antes de que fuera demasiado tarde. Si lo escondemos, nos perseguirán. Pero si lo mostramos, tal vez todos entiendan que esto puede salvarnos. El campesino dudaba. ¿Era mejor arriesgarse a perderlo todo o enfrentarse al odio de los poderosos? El dilema lo atormentaba, mientras la mina esperaba en silencio bajo la tierra. No era solo un descubrimiento, era el inicio de una lucha entre esperanza y ambición, entre la unión del pueblo y el egoísmo de unos pocos. Una lucha que pronto estallaría con fuerza. La tensión en el pueblo alcanzó un punto insoportable. El campesino no podía caminar por las calles sin sentir las miradas clavadas en su espalda. Algunos lo seguían en silencio. Otros lo insultaban abiertamente, acusándolo de avaro y mentiroso. El cacique local, cada vez más presionante,
había comenzado a enviar hombres a rondar cerca de su choza, como si vigilara cada movimiento suyo. El secreto se había vuelto un peso demasiado grande para sostener. Una noche, en medio de una reunión improvisada en la plaza central, los líderes del pueblo discutían sobre la sequía y la falta de alimentos. El campesino, que normalmente permanecía en silencio, se levantó con una determinación que sorprendió a todos. Su voz, temblorosa al principio, se volvió firme. «Basta de esconder la verdad. Encontré algo en las montañas. Algo que puede cambiar nuestro destino». Las risas se levantaron al instante. Los más jóvenes lo señalaron con burla. Las mujeres murmuraban que estaba delirando. Y el cacique lo observaba con un gesto frío y calculador. Pero el campesino no retrocedió. Con paso lento, levantó el fragmento dorado que había guardado desde el día del hallazgo y lo mostró bajo la luz de una antorcha. El resplandor arrancó un murmullo colectivo que se extendió como un rugido por la plaza. De repente el ambiente cambió. Ya no eran burlas, sino preguntas ansiosas. ¿Dónde lo encontraste? ¿Hay más? ¿Por qué lo ocultaste? La multitud que siempre lo había despreciado, ahora lo rodeaba como si fuese un profeta. El campesino, con lágrimas en los ojos, explicó cómo había seguido sus sueños hasta hallar la mina. Les habló de la riqueza escondida bajo la tierra, pero también de los peligros que esa ambición podía traer. El cacique, sintiendo que perdía el control, intentó desacreditarlo. «Ese oro no es suyo, pertenece a todos, y yo sabré administrarlo en nombre del pueblo». Pero muchos ya no confiaban en él. La revelación había cambiado las cosas. El campesino, por primera vez en su vida, tenía el respeto y la atención de quienes siempre lo habían humillado. Así, bajo el cielo estrellado de la montaña, se selló un nuevo destino. El secreto ya no le pertenecía. La mina era ahora del conocimiento de todos, y con ello, el destino del pueblo entero estaba a punto de transformarse. Tras la revelación, el pueblo despertó al día siguiente con un aire diferente. La miseria y la sequía seguían allí, pero la esperanza había regresado. Grupos de hombres comenzaron a organizar expediciones hacia la montaña. Algunos llevaban herramientas viejas, otros apenas palos y piedras, pero todos querían ver con sus propios ojos la riqueza que el campesino había descubierto. Cuando llegaron a la entrada del túnel, muchos dudaron. La oscuridad imponía respeto, como si aquella montaña guardara un secreto sagrado. El campesino, acompañado de su hijo, fue el primero en entrar, iluminando el camino con su lámpara. Y uno a uno, los demás lo siguieron. El silencio fue roto por los gritos de asombro cuando, finalmente, vieron las vetas brillantes en las paredes. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron, y muchos comenzaron a arrancar trozos de piedra como si fueran pan para un hambriento. Lo que para unos fue esperanza, para otros fue codicia. Muy pronto las discusiones comenzaron. «Esto debe repartirse entre todos», decía un grupo. «No, el que lo trabaja es quien debe quedarse con lo que saque», respondían otros. La unidad que en un principio había surgido empezó a resquebrajarse. El oro no era solo riqueza, era también una semilla de división. El campesino, preocupado, intentaba calmar a la multitud. Les recordaba que aquel hallazgo debía servir para salvar al pueblo de la miseria, para traer agua, semillas, alimento y dignidad. Pero pocos lo escuchaban ya. El brillo del oro era demasiado fuerte, cegando incluso a quienes antes habían clamado por justicia. Mientras tanto, el cacique, sintiéndose desplazado, comenzó a urdir un plan. No podía permitir que un hombre pobre se convirtiera en el nuevo líder del pueblo. Con el paso de las semanas, el pueblo comenzó a cambiar de una manera que nadie hubiera imaginado. Las primeras piedras extraídas de la mina se usaron para intercambiar alimentos con las comunidades vecinas. Pronto, la plaza, antes vacía y polvorienta, se llenó de comerciantes, ganado y cosechas. El olor del pan recién horneado volvió a recorrer las calles, y los niños, que hasta hacía poco lloraban de hambre, corrían ahora con sonrisas y barrigas llenas. Con los recursos obtenidos, el campesino impulsó la construcción de un pozo profundo para aprovechar las aguas subterráneas.
Era un proyecto que todos veían imposible, pero la fe y el trabajo colectivo lo hicieron realidad. Cuando por fin brotó el agua clara, el pueblo entero celebró como si hubiera sido un renacer. Donde antes había polvo y sequía, comenzaron a surgir pequeños huertos verdes, y las familias podían soñar con un futuro más digno. Las chozas de barro se fueron reforzando con madera y piedra. La escuela, que apenas tenía techo, recibió nuevos bancos y pizarras. Los ancianos, acostumbrados a vivir en la miseria, lloraban al ver cómo sus nietos tenían ahora oportunidades que ellos nunca conocieron. La riqueza del oro no solo transformaba las casas, sino también el corazón de las personas. Por primera vez, había orgullo en pertenecer a aquel pueblo. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos este nuevo equilibrio. Algunos, cegados por la ambición, querían más y más. Los rumores de que aún quedaba oro en grandes cantidades se extendieron, y muchos comenzaron a trabajar día y noche en la mina, agotándose hasta caer enfermos. El campesino trataba de advertirlos. El oro no lo es todo. Si olvidamos lo esencial, terminaremos perdiéndolo todo. Pero su voz se iba diluyendo entre el ruido de los picos y las palas. El cacique, desplazado de su poder, se volvió cada vez más hostil. Observaba cómo la gente acudía al campesino en busca de consejo, cómo lo respetaban como nunca lo habían hecho. La envidia lo devoraba y en secreto planeaba un acto final que le devolviera el control absoluto. Para él, la riqueza no debía repartirse, debía concentrarse en sus manos. El campesino, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse al momento más duro de su vida. Todo lo que había construido, todo lo que había soñado, se vería amenazado por las mismas manos que un día lo despreciaron. El pueblo había encontrado esperanza en el oro, pero también estaba a un paso de perder su alma. Una noche sin luna, el cacique y sus hombres armados se dirigieron hacia la mina. Pretendían tomar el control por la fuerza y expulsar a cualquiera que se interpusiera. Pero el campesino, alertado por su hijo, reunió al pueblo. Mujeres, hombres y jóvenes se congregaron frente a la entrada de la montaña. No tenían armas, apenas antorchas y piedras, pero había en sus ojos una determinación que nunca antes se había visto. El cacique, con voz autoritaria, gritó: «El oro me pertenece, yo sabré administrarlo, no este viejo pobre que nada entiende». El silencio se hizo pesado. Entonces, el campesino dio un paso al frente. No llevaba nada en las manos, solo la dignidad de quien había luchado por su gente. Con voz firme, respondió: